que para poder emprender debes empezar por un salario. Lo más probable es que lo que se te ocurrió a ti ya se le ha ocurrido Hay mucha gente. El éxito de los negocios está en la experiencia y la capacidad de... Es posible que padre e hijo sean amigos sin llegar a perder el respeto. Si una persona de McDonald's gana lo mismo que un médico, ¿por qué estudiar medicina? Bienvenidos a Cambia de Chip, el podcast de actualidad donde padre e hijo hablan de los temas que todos deberían saber, pero que nadie te quiere explicar. Yo soy Said Cañarte. Y yo, Aaron Cañarte. No te olvides de seguirnos en nuestras redes como Somos CDC Podcast. Y arranquemos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bien. Fue el Día del Padre esta semana. No es como el Día de la Madre. Claro. Te llevaron serenata, ¿no? Recordaba el meme que dice, si ya te tenía el regalo al papá, le pregunté, le dice, no sé por qué no me han pedido dinero. Sí. Algunos memes buenísimos, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? O sea, el Día de la Madre es más emotivo, el Día del Padre igual es importante, ¿no? Para quienes somos agradecidos. Mi papá está en el cielo y lo recordamos con mucho cariño a mi papá. Muy bien, bueno. Esta semana hemos avanzado un montón con Omezzo y ya que estamos de la ceja al ojo para lanzar ya el primer producto, o mejor dicho, el producto final de la fase 1 de la empresa. Sería la versión 1 de Omezzo. Sí, que pues está dividida en 3 fases, ¿no? La fase 1 que es, digamos, todo este apartado de historia clínica y el servicio de streaming que permite a nuestros usuarios o a nuestros pacientes acceder a los servicios de teleconsultas. La fase 2, que es asistencia de la inteligencia artificial. Y la fase 3, pues que eso es una sorpresa de la que iremos hablando en otros episodios. Y ya que estamos en modo emprendedor, quisiera el día de hoy hablásemos de cuándo es el momento adecuado para emprender. No sé si le quisieras dar tal vez tú un matiz adicional, pero es el primer tema que traigo el día de hoy. Bueno, el primer reto por que pasa el emprendedor y su primer momento de verdad, se podría decir, es ¿qué hago? O sea, tengo la idea, tengo las ganas, pero no tengo dinero, no tengo contactos. Dices cuándo actuar. Exacto. Entonces, y yo te he puesto que los emprendedores pasan mucho tiempo en ese estado. Sí, creo que te ha pasado y me ha pasado. A todos los que hemos emprendido, algunos nos ha pasado, que tenemos la idea. Planificación infinita y de construir castillos sobre nubes, dice. No, y esperar el momento preciso. Adecuado, el momento sí. Eso no existe. O sea, la primera cosa que hay que decirle a los emprendedores es que si han sentido ese momento de ansiedad, de angustia, decir, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Porque la idea no es mala y no tengo dinero. O sea, y la gente todo lo relaciona al dinero. Claro. Cuando realmente el trabajo del emprendedor es resolver algo. Resolver un problema. Resolver un problema. Es lo primero. Muchas veces, bueno, ya iremos desglosando el tema, pero muchas veces la gente dice, quiere esa idea millonaria, pero tampoco existe esa idea millonaria. No, la idea millonaria la creas tú, porque la idea millonaria que funcionó en una ciudad, en un país, de pronto no funciona en el tuyo. Y depende de muchísimas circunstancias y de cuántas veces tengas que pivotar, porque la idea principal nunca termina siendo el producto final. Mira, lo bueno de empezar con cero es que hay poco que perder. Ajá. Y aprender perdiendo poco duele menos que perder más. Tú y yo hemos perdido dinero en algunos negocios, tampoco han sido millonadas porque no estamos en esos niveles, pero sí podemos hablar del dolor que siente el emprendedor cuando pierde todo su esfuerzo. A veces se va en una mala decisión, ¿no? No, y el otro día veía un post que hacía Freddy Vega en X, ¿no? Que allá es donde hacemos nuestro journal nosotros como en nuestras redes personales. Y decía Freddy Vega, el mejor momento para emprender es cuando las cosas están mal. Y suena contradictorio, pero o sea... Y cuando están mal es momento de oportunidad. Y generalmente cuando las cosas están mal, ok, si ya estás del otro lado, pues tienes que tener cash para comprar. Pero si estás del lado del emprendedor pequeño, empezando, sigue siendo el mejor momento para empezar también porque el coste de oportunidad es menor. Es decir, te pongo un ejemplo aquí en Ecuador. No hay trabajo. No hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. Es la frase que repiten todos todo el tiempo, ¿verdad? Y si no hay trabajo y a lo que puedes apostar es a lo mejor a un salario básico, pues intenta emprender. Porque, o sea, el coste de oportunidad es si consigo un trabajo de un salario básico o
inicio una empresa. O sea, ¿me entiendes? No es lo mismo. Es que yo creo que deben ser las dos cosas. Mira, uno de los problemas principales por los que pasa el emprendedor es que está esperando tener el dinero para emprender, ya. Y no estás ni trabajando por un salario fijo y tampoco has emprendido. Entonces estás como que dices, si me voy por el salario fijo, dejo de emprender, cuando realmente ahí es el verdadero sacrificio. O sea, yo creo que para poder emprender debes empezar por un salario. Ok, tienes que empezar. Tienes que empezar por un salario por algunas razones, porque cuando tú empiezas a trabajar en un sistema de negocio, cualquiera que sea la industria, tú vas a aprender cómo se maneja el talento humano, cómo se maneja finanzas, qué errores cometes, empresas que los están cometiendo gratis por ti, estás Claro. aprendiendo. Entonces, el sacrificio ¿dónde está? En que tendrás que trabajar en los dos lados. O sea, tendrás que trabajar por un sueldo un tiempo, ahorrar algo de dinero para poder ahí inyectarle algo a tu primera idea. El otro camino es poder encontrar algún socio estratégico, ¿no? Pero es que ahí hay que ser muy claros. O sea, no estamos diciendo vayan, busquen a Donald Trump, porque tampoco es de acceso para nosotros, ¿no? Y necesitas un track record para que alguien quiera apostar por ti. Exacto. Pero ¿dónde está el tema? O sea, primero, hábitos. Cambia de entorno. Si te unes con tus amigos que hacen lo mismo que tú, lamentarse y no están emprendiendo, o nadie lo ha intentado, o ni siquiera tienen idea de lo que es emprender. Entonces ahí no es el lugar donde debes Ahí estar. no vas a encontrar al socio. No vas a encontrar al socio que necesitas. Entonces, primero cambio de hábitos, y cambio de hábitos en todo sentido. O sea, a la gente de negocios tú no la encuentras, bueno, tal vez, muy rarísima vez lo encontrarás en un bar. A un socio de negocio no lo encuentras en una discoteca. Mayormente tú los encuentras en un café, en una conferencia magistral, en una reunión no sé, donde vayan a lanzar algún producto. O sea, tú tienes que acercarte a la industria que estás buscando. E incluso, aunque no es mi institución favorita, en la universidad como tal. Una de las razones que todavía sostiene el sistema es es el networking. O sea, en la universidad, yo en mi caso te pongo, yo cuando trabajé, mi primer trabajo fue de administrador de los laboratorios de la Universidad de Espíritu Santo. Yo estudiaba ahí. Entonces me hice amigo de los de sistemas y hubo la oportunidad y me dijo, oye, ¿quieres trabajar? Digo, ya. Entonces ahí mismo trabajaba y ahí mismo estudiaba. Vivía en la universidad, es que llegaba hasta las 10 de la noche. Pero ese era el esfuerzo, o sea, estaba haciendo un esfuerzo. En la misma universidad conocí a un amigo que ya trabajaba en la clínica Kennedy. Y ahí me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que haga de asistente y no sé si te interesa. Entonces yo leí mi carpeta y se dio, salió. Entonces, ese networking es el que te va llevando y vas escalando, ¿no? Pero si buscas networking con el equipo que no es el adecuado, o sea, con las personas que no están haciendo lo que tú estás queriendo hacer, nunca lo vas a lograr, pues. Ok, vamos entonces ordenando y aterrizando las ideas. Primero, ¿cuándo empezar? Es la gran pregunta, o cómo empezar. Empezar es ya, o sea, no lo pienses mucho. O sea, tiene que haber un paso previo de planificación, obvio, pero que la planificación no se convierta en el proyecto en sí, o sea, que no te demores un año planificando. O sea. Y esto es lo que me parece tan incongruente, porque toda la vida he sido un emprendedor serial de cosas pequeñas, cosas un poco más grandes, pero toda la vida he sido un emprendedor serial. Y recuerdo que en el colegio era tipo, nos enviaban a hacer el megaproyecto, el estudio de mercado, y todo eso viene después, cuando validas la idea. O sea, partamos de estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo? Efectivamente es ya, ahora, o sea, planificación breve e intentar lanzar. Yo soy muy del método Lean Startup de Eric Rice, de busca un problema, una vez que tengas el problema, crea un MVP. Un MVP es un producto mínimo viable y lánzalo. ¿Cuál puede ser un ejemplo de un MVP? Digamos, tú quisieras hacer, qué sé yo, una plataforma que te permita comprar chupones de bebé. Tienes que tener por lo menos un prototipo. Entonces, ¿qué haces? Te creas una página de Instagram y subes fotos de chupones de bebé y le metes publicidad a ver si cómo la responde gente el está mercado, interesada. a ver si estás resolviendo un problema. Por decirlo de una manera burda, ¿no? Entonces, vienes, lanzas la publicidad y entonces recibes el primer feedback de nadie escribió. Y aquí viene otra pregunta, ¿por qué nadie escribió? O si alguien escribió, ¿por qué escribió?
Es que viene el análisis, ¿no? O sea, por eso te digo lo importante que es a veces primero trabajar en una empresa donde ya hagan cosas, porque tú tienes que tener la capacidad Claro, de, tienes que haber de estado en el distinguir, entorno. claro, de distinguir conocer la industria, algo, ¿no? De distinguir, por ejemplo, a ver, si no te compran, ¿por qué? De pronto apuntaste al mercado que no era, le quisiste vender chupones de pronto a hombres de 50 años, no le interesa, de pronto, o sí, hombres, pero que sean padres, o sea, mira ese detalle, cómo hace la diferencia, el cambio. Si un hombre que así sea mayor y tenga hijos, le puede interesar. Claro, y ahí viene un análisis Y eso completo. es un universo, o sea, Entonces tenemos cuándo el mejor momento era ayer, pero ya que el ayer pasó es hoy. ¿Cómo un MVP? Un MVP. Tienes tu idea, haces una planificación muy ligera de cuál es ese problema que quieres resolver, lo subes a Facebook, Instagram, la red social que quieras, TikTok, y le metes publicidad y ves si hay algún interesado. Ya que hay algún interesado, entonces tú tienes que definir otra parte. Voy a vender o quién es mi cliente, o sea, porque hay un problema, ¿cierto? Entonces, ¿de quién es ese problema? ¿Quién es mi cliente? ¿Es una persona o es una empresa? Y ahí viene la división de B2B. claro, si vas a hacer negocio B2B o B2C, ¿Voy a vender a empresas o voy a vender a al personas, cliente al cliente final, final, digamos? sí. Ajá. Entonces, el siguiente paso es, ok, ya empecé, planifiqué, lancé a interés, indistintamente sea empresa o un cliente final. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, ya que el MVP funciona, empiezas a construir producto. Y no hablo únicamente desde el punto de vista de sistemas, sino en general. Hablemos de un restaurante. Quiero vender tongas, quiero vender ceviche. Hago un domingo de que voy a vender ceviche, subo a WhatsApp, a ver quién compra, la gente me compran 5 o 6, 3 me van a decir que les gustó, 2 me van a decir que estuvo malísimo, uno me deja chantado y no me compró, y entonces tú vas Ahí viene viendo la cómo mejorar. retroalimentación que debes tener respecto a cómo está respondiendo el mercado. Haces una retroalimentación rápida y vuelves a lanzar el producto. Y entonces tú ya con esas mejoras, ahora te compraron los 5 y los 5 están contentos. Ahora tú dices, ¿cuántos necesito para poder, pues, para que sea mínimamente viable esto y eventualmente, pues, que pase a ser un autoempleo? Y Es una etapa de prueba-error hasta que ya tienes un modelo, ¿no? Entonces tú dices, ya, ok, ya a la gente le gusta, ya me puedo lanzar ahora sí a conseguir el dinero. Ahora, ¿cómo conseguimos ese dinero? Lo que te decía, el dinero tú lo consigues primero si vas a vender una idea o si vas a vender un servicio. Entonces tú tienes que buscar las personas que estén en la industria, que estén haciendo algo de aquello, porque no necesariamente necesitas tú tener el dinero. Lo que necesitas a veces es tener la idea y protegerla, ¿no? Que no se te la roben. Bueno, yo en ese aspecto discrepo mucho porque yo soy muy de compartir ideas. Porque si es que yo te cuento mi idea millonaria y el otro día leía un estudio que decía lo más probable es que lo que se te ocurrió a ti ya se le ha ocurrido. Hay mucha gente, La diferencia está en hacerlo, sí. así es. Ahora, yo soy muy de compartir ideas porque yo digo, yo tengo la idea de construir un cohete que llegue a la luna, ¿verdad? ¿Puedo yo hacerlo? Bueno, Seguramente no tengo el dinero. ¿Puede Aarón hacerlo? Entonces da igual que le cuente o no, porque lo que va a hacer es darme otra perspectiva. Ahora, Aarón tiene el dinero y puede hacerlo, ¿verdad? Yo también tengo el dinero y puedo hacerlo. ¿Cuál es el factor diferenciador? Si no hay ninguno, entonces es una mala idea también, porque si no hay nada que me diferencie, cualquiera me va a copiar. O sea, si el producto como tal es la idea final, cualquiera te lo puede copiar. O sea, carros hay montones, pero ¿por qué un Mercedes vale más que un Chevrolet? claro, desde el punto de vista general coincido contigo, pero en ciertos casos sí hay que cuidar la idea, en casos puntuales. O sea, Creo que hay que cuidar es el know-how. O sea, de cómo lo se haces. Sí. hace, eso no porque tiene un proceso, debe tener un proceso complejo de explicar que es tuyo y es tu as bajo la manga. Ese es como Pero la idea a grandes rasgos la puedes contar con quien sea y explicar a quien sea porque eventualmente tendrás que venderla. Y para que se venda, pues tiene que conocerlo mucha gente. Sí, y complementando lo que dices, es que también las personas adecuadas, lo que hacíamos al inicio, o sea, si tú estás buscando, yo qué sé, vender comida y tienes en vista proponerle el negocio a alguien que vende ropa, probablemente por ahí no es, pues, o sea, son cosas tan básicas, tan sencillitas que a veces uno no las entiende. A veces creemos que solo es cuestión de dinero. Mira, si a mí me propusieran, te pongo un ejemplo, si yo fuera a poner un negocio de comida,
y me propusieran hacerme socio con el que tiene dinero pero que no conoce la industria, o con el que tiene menos dinero pero que conoce la industria, lo más probable es que me vaya con el que tiene menos dinero, porque con él probablemente me voy a equivocar menos y voy a perder menos dinero y voy a tener cómo hacer que el negocio Claro. crezca más rápido. Al final, bueno, ahí has dicho algo importante y es que al final del día el éxito de los negocios está en la experiencia y la capacidad de Hay hacer un dicho algo que con es esa muy trillado, pero que es tan cierto. Y yo creo que te lo he dicho muchas veces. La experiencia cuesta. tiempo, dinero, no hay más. Entonces, si tienes mucho dinero, vale, vamos equivocándonos, vamos probando, lanzando hasta que encontremos Y el mira, market cap. que hasta el dinero tiene límites. Tú debes haber leído la historia de Elon Musk. O sea, cuando él comenzó con SpaceX. Pero eso es un ejemplo de que el dinero tiene límites y lo logra, y hay casos en los que no. O sea, ese es un caso de éxito. De uno en millones. Claro, entonces él lo logró. Pero aún así, mira que él, en las condiciones de poder adquisitivo que él tiene, aún así llegó a un límite. Entonces, Le tuvo que prestar dinero a Peter ¿qué Thiel. quiero decir yo con esto? De que no podemos enfocarnos en que el dinero, esto es importante, así tampoco vamos a decir que las cosas caen del Claro. cielo, pero es que es tener buenos procesos bien definidos. Mira, yo siempre digo, cuando tengan una idea, definir procesos. O sea, documenta cómo lo haces, ¿ya? Porque cuando tú tienes documentado cómo lo haces, es más fácil para ti vender la idea como una franquicia. El orden es súper importante. Tienes el know-how, pero así, clarito, funciona como una máquina. Entonces, esas son las cosas que a veces no hacemos. La gente cree que solamente emprender es montar el negocio y ponerle fe que la gente llegue, nada más. Para que un negocio realmente sea rentable, para que sea un negocio y no un autoempleo, tiene que ser sistematizado, porque solo con un sistema puede escalar. Si no hay sistema, entonces si solo tú lo puedes hacer, entonces es imposible que escale porque tú tienes horas limitadas en tu día. Sí. Ahora, hay un tema también que se me está escapando y lo quiero poner en la conversación. Es que el 60% de los emprendedores de América Latina, según un estudio que hizo la Global Entrepreneurship Monitor, el 60% de la gente que emprende en América Latina lo hace por necesidad, no porque tiene ganas de emprender. Es el caso de Freddy Vega, es uno de los emprendedores del sector EdTech más relevantes de América Latina. De hecho, es un referente y es la inspiración de muchas personas, de entre esas Yo lo me sigo incluyo yo. bastante, un tipo que Él hay va a la mucho que aprender de universidad, él. lo botan de la universidad porque estaba en otras movidas Y para quien no sabe quién es Freddy Vega, es uno de los CEO de Platzi. de Platzi, es el CEO de Platzi. Y luego, pues, él junto a Christian Vanderhens, pues, fundan Platzi, pero es porque no lo contrataba nadie, era muy mal empleado. Y hay gente que de verdad que es muy mal empleada. No puede recibir órdenes, pero cuando está haciendo algo suyo es completamente dedicado, que es mi caso. Mira, el dato que yo te decía tiene que ver con eso. Cuando la gente emprende por necesidad, no es una desventaja. En muchos casos es una ventaja. Porque cuando tú te sientes obligado a sí o sí a hacerlo, tu determinación cambia. Claro. O sea, tú No es lo mismo saber que te caes y... Sí, no, y ahí tengo unos ahorritos. O sea, tú sabes que te estás jugando tu vida en ese emprendimiento. Vas a hacer todo lo posible por no fracasar. Y vas a meterle todo el tiempo que tienes que darle. Y vas a dejar de dormir un montón de noches por sacarlo adelante, por partirte la cabeza pensando en cómo mejorarlo o en qué te equivocaste y qué puedes corregir. Eso es una ventaja a la hora de la hora también. Y te pongo un ejemplo ahora de dinero que se acaba y que no llega al resultado final. WeWork de Adam Newman. Si no estoy mal, el que le metió el dinero fue Masayoshi creo que es el nombre de este chinito. Él pues es un VC, bueno, no es un VC, tiene un fondo y él pues gran parte de su fortuna nace de lo que él invirtió en su momento a Amazon. Okay. Entonces él empieza a apostar mucho por unicornios y en una de esas pues conoce a Adam Newman de WeWork, que era una empresa que se encargaba de crear espacios de coworking y pues la locura de Adam de vender también su idea le permitió llegar a acceder a los fondos de Masayoshi y vender WeWork como si fuera tecnología, cuando no lo era. Eventualmente pues la mentira se desploma y WeWork fracasa. Hay una serie súper buena, de hecho, no sé si es en Prime, que se llama We Crash It.
Y es un ejemplo de que el dinero tiene límite. Masayoshi es uno de los hombres más ricos del mundo y el fondo tenía un montón de dinero, pero No, hay y un es que punto aunque en el lo que... tengas, cuando ves que ya la idea no funciona ni por más que le metes por aquí, le metes por allá, tú dices, bueno, hasta aquí pierdo dinero, o sea, no voy a perder más. Y bueno, ahí hay dos cosas más, y es que no es lo mismo emprender en LATAM que emprender en Norteamérica o incluso tal vez en Europa, porque sí es cierto que uno tiene que pivotar y hay veces pues que si ya no, pues se cierra y ya. Pero a nosotros en Latinoamérica tenemos menos chances a pivotar, porque uno tiene menos acceso a capital, porque el mercado pues no tiene suficiente dinero ni de compra como que para que represente ese 10 por 20 por que buscan los inversores, ni tiene los inversores que tengan ese dinero para aguantar el tiempo de pivotar. Entonces uno acá tiene que ir muy con detalle de cuántos contratos, de quién me va a desarrollar esto y No, y que hay que... aparte hay menos recursos, o sea, la gente invierte menos. Y hay otro tema que también la situación política de los países incide muchísimo, la inseguridad jurídica, la inseguridad Sobre social, todo todo, o eso, o sea, sea, un problema legal puede durar tranquilamente 5 años. no, y súmale los temas ahora que estamos viendo en Ecuador, en Colombia, la delincuencia, o sea, ¿quién quiere invertir? O sea, eso es lo primero que tienen que trabajar los gobiernos, darle paz a los países para que pueda llegar la inversión. Y sin eso difícilmente va a haber grandes inversiones por acá. Sí, otro tema que también es importante, mira, que hablábamos justo de que tú decías cómo, o sea, cómo lograr también que la gente crea en ti. Trabaja tu marca personal. O sea, ¿cómo tú puedes aspirar de que alguien te tome en serio una idea si no eres nada de lo que dices? O sea, si tú trabajas tu marca personal y, por ejemplo, tú dices, bueno, yo voy a dedicarme al negocio de la medicina, o sea, tú eres una marca personal porque tú eres médico, tienes tu programa donde hablas de medicina, o sea, estás haciendo un nombre, ¿ya? La gente dirá, bueno, lo intentaría con Said, de pronto no conmigo porque yo no sé de medicina. Pero y es tal vez porque no te conocen, a lo mejor eres mejor, pero no te conocen. Y si no te conocen, Exacto. no existe. O de pronto hay alguien ahí que sea más que tú, pero el que se está vendiendo eres tú. Eh, Entonces, crear la marca personal es fundamental, o sea, Mira, para toda persona. y ese es el segundo punto del que quería hablar, ¿ok? Sí, el dinero es importante, pero las habilidades blandas son mucho más importantes porque ¿cuál fue la característica determinante al final del día entre Peter Thiel y Elon Musk? Su marca personal. ¿Pero qué es la marca personal? Es la capacidad de comunicar prácticamente. O sea, es tu track record, pero ese track record se va haciendo en base a tu capacidad de comunicar. ¿Y por qué lo planteo así? Si Adam Newman no le hubiera pintado a Masayoshi el proyecto como lo máximo, la última innovación en bienes y raíces, seguramente no le hubiera dado el dinero. Si Elon Musk hubiera terminado peleado con Peter Thiel cuando estuvieron en PayPal, porque a Elon Musk lo destituyen como CEO de PayPal. Como a la mayoría como le pasó también a Steve Jobs. Y Peter Thiel asume la gerencia. Si se hubiesen peleado, si él no hubiese tenido pulidas sus habilidades blandas, cuando ya faltaban los últimos lanzamientos de SpaceX, Peter Thiel no le hubiera prestado el dinero. Y Peter Thiel le presta y con eso Elon Musk despega. Entonces, son importantes las habilidades blandas porque te ayudan a construir tu marca personal. Bueno, el europeo y el, y el latinoamericano somos distintos en ese aspecto, dependiendo del país. O sea, yo te digo, yo he tenido la suerte de conocer amigos más que nada de España, gente de España, o sea, que vive allá, no migrantes, o sea, gente que ha nacido y ha sido criado como español. Cosas tan básicas, tan elementales, como por ejemplo, cuando yo los trataba, me decían, yo les decía, ¿cómo les digo? O sea, le digo ingeniero, doctor, me dice, no, o sea, yo soy Juan, dime Juan. O sea, no tienes por qué ponerte en el plano de quererme decir otra cosa. Ese es mi nombre. Así me decían ellos. Y unos señores que ni te imaginas. Tuve la suerte de tener un amigo que me presentó allá algunas personas interesantes de Palma de Mallorca, más que nada. Y son gente muy distinta en el tema de los negocios. O sea, 2 por 2 son 4. La palabra para ellos es suficiente en algunos casos. Eso que mencionas es importantísimo. Ya lo vamos a tocar. Y no te venden pajaritos. O sea, si ellos te dicen sí, vamos. Y si cuentan con los recursos, te dicen sí. Pero acá a veces es como que vivimos mucho de la imagen, ¿no? Y quieren decir sí, pero no tienen cómo hacerlo, pero dicen sí con tal de no quedar mal por vender la apariencia de que O a veces sí ni siquiera empiezan por vergüenza y...
Mira, una persona que tiene vergüenza jamás va a ser rica porque tienes que aprender a vender. Tienes que Y si pelarte tienes la vergüenza, cara y pasar no vergüenza puedes un montón de vender. veces, así es. Entonces, vamos conectando ahora un poco las ideas con un ejemplo práctico. Vamos a ejemplificar más o menos cómo hemos hecho con Mezzo para llegar hasta esta fase casi final del primer producto, ¿no? Ok, ¿cuándo empezar? Ya, ¿verdad? Entonces, a mí toda la vida me ha encantado la tecnología. Tú sabes, yo desde que soy un niño programaba. Al final me gustaba mucho la ciencia y me terminé inclinando más por un tema de ciencia, de medicina. Siempre tuve en la mente eso de, Dios, me encanta la tecnología, pero no puedo hacerlo porque soy médico y como que yo lo que tengo que hacer es guardias. Entonces Al menos al inicio. pasa el tiempo y hay momentos que se les llama momentos eureka en los que se te viene esa idea. Viene la idea ahí. Y entonces ahí depende cómo vas a actuar cuando viene, digamos, la oportunidad. Y entonces ahí tú tienes que empezar a conectar los puntos. Porque si tú no has estado haciendo nada durante todo ese tiempo, cuando te llegue la idea eureka, simplemente va a pasar por tu mente y se va a ir. Pero cuando has venido trabajando durante un tiempo suficiente, entonces, si la suerte te pilla trabajando, entonces hay más probabilidades de que alcances el éxito o el objetivo en cuestión. Cuando se me ocurrió Mezzo, que en su inicio era SS, que significaba Said Solutions, que era Salud Solutions, bueno, pasó por un montón de nombres, logotipos. Era eso, era una idea y lo que queríamos era crear una historia clínica donde la gente ingresara sus datos y luego eso podérselo vender a empresas, era lo que yo pensaba. Rápidamente pues comenté la idea con muchas personas y luego me dijeron que eso era ilegal. Entonces de ya yo sabía que eso ya no podía funcionar. ¿Qué pasa? Por mis habilidades blandas siempre, o me considero yo una persona muy agradable a la hora de conversar y para hacer amigos. En la universidad conozco a Marco López, que es un amigo con el que años después nos encontraríamos para crear Ometso. Estaba haciendo yo mi rural, entendía la problemática de transportarse de un lugar a otro, o sea, encontré un problema, ¿ya? La falta de personal muchas veces, o lo costoso que es acceder a un médico en la parte privada, y lo lento que es en la parte pública. Entonces, aquí hay un problema. Es Claro. evidente que hay un problema. Porque si no accedes a salud, si no te está llegando la medicación, o sea, aquí hay un problema en el sector de salud. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Me reúno con Marco, después de mucho tiempo le comento la idea y Marco me dice, ok, yo tengo un dinero. Yo no tenía el dinero. Marco me dice, yo tengo un dinero y yo lo puedo invertir. Entonces, hay formas de empezar. Podría ser que yo hubiese tenido el dinero y empezara con la idea, pero por mis habilidades blandas y obviamente el entorno y un montón de factores que también influyen, me dan el acceso para que Marco decida creer en la primera idea, ¿verdad? Ahora, Marco me dice, ¿cómo sabemos que funciona? Creamos una página en Facebook, le metimos publicidad, consultas telemáticas, en 2 días teníamos 500 correos. Que esas iban a ser las primeras personas a las que les escribiríamos cuando tuviésemos listo el producto. Ahora, tenemos el dinero, tenemos la idea, hay un problema, estamos empezando. Ahora sí, a construir producto. ¿Cómo construyo producto si yo ya no programaba, yo era médico, ya era médico en ese entonces? Yo me acuerdo que te pedí el número de algún desarrollador, me pusieron en contacto con un chico que se llamaba Javier. Sí, Javier. Javier me dice, no, yo te cobro tanto por hacerte la página. Yo digo, yo armo una landing, esto se lo muestro a Marco y con esto pues empezamos a levantar dinero para poder construir el producto verdadero. Javier viene y bueno, me muestra ya cómo se hubiese visto y me dice, oye, pero esto es solo el front, o sea, la parte visual. Abajo, entonces, el backend, ¿dónde lo dejan? Y entonces no funcionaba nada, pues. Claro, esa era la foto nada más. Era la plantilla prácticamente. Pero ya teníamos el dominio y ya habíamos empezado. Mejor momento que ese, no había, era un momento pésimo para empezar porque estaba en ese entonces de director del centro de salud donde trabajaba, estaba aprendiendo alemán, estaba con la maestría, no tenía tiempo, no tenía dinero tampoco porque lo tenía Todo estaba repartido ya. Entonces no había espacio, que el mejor momento para empezar era ayer.
Entonces, cuando tú empiezas, sobre la marcha van apareciendo problemas que vas resolviendo. Entonces, ¿cuál es la pregunta lógica siguiente? Entonces, ¿quién me hace el back? ¿Quién me hace el backend? ¿Cuánto cobra? Me presenta Dani. Dani me empieza a preguntar una serie de cosas que terminan en una reunión donde conozco a Brandon. Ahí es importante que comentes que a Dani lo conoces gracias a Javier. Y a Javier lo conozco por ti, y a ti te pregunto porque decidí empezar con Marco. De otra forma no... No, y aparte, lo más cerca que tenías de conseguir un programador era un estudiante de la universidad donde yo soy docente y te podía referir a algún muchacho que tuviera buenas habilidades programando. Y esto podría ser un ejemplo y uno diría, no, porque a lo mejor es porque tu papá está ahí, pero estoy seguro, mira, hay algo que se llama la teoría de los hilos, de que todos estamos conectados por menos de 10 nodos. Seguramente alguno de ustedes tiene un amigo que ha ido a la universidad. Un amigo que ha ido a la universidad que seguramente conoce a alguien de sistemas. Y empiezas a tirar de los hilos para llegar a la gente. Así es, sí. Entonces, así funciona realmente. Es que, y sobre la marcha vas resolviendo. Entonces, ya Dani me pregunta, le doy las especificaciones y él me dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos desarrollando algo similar, nos gustaría conversar, nos gustaría que seamos socios. Me presenta a Brandon, que él es el CEO de Innovo Software, y entonces decimos, ok, ya tenemos al socio tecnológico, tenemos al jefe financiero y tenemos la visión que quiero implantar yo, que yo vendría a ser un insider en base a que conocía el sector de la medicina para poder traducir de ese lenguaje médico y llevarlo a una explicación de código para que ellos pudieran desarrollarla, ¿cierto? Entonces, acá ya, ¿verdad? Empezamos a desarrollar el producto y tal. ¿Cuál es el principal problema de estos productos en general o de cualquier emprendimiento? Muchas veces son excelentes ideas y tienen excelentes productos, pero nadie las conoce. Y eso a mí se me queda, ¿por qué? Porque empecé a hacer videos en YouTube hace un año. Yo decía, bueno, a mí me gusta la oftalmología, yo quiero hablar de salud visual. Y hoy en día, la moneda de cambio más importante que tenemos es la atención. Entonces, de entrada, le recomendaría a todo el mundo que haga su marca personal, que puede ser explicando un proceso de cómo está aprendiendo de cómo está aprendiendo a ser médico, de cómo está aprendiendo a ser abogado, o si es un experto, de explicar esa expertise. ¿Por qué? Porque eso te genera atención y a esa atención luego le puedes vender un producto. Y vas generando nicho y vas perfilando tu imagen y en algún lado alguien te está viendo. Como ya estaba yo trabajando y me voy encontrando problemas, pero como ya estaba trabajando vas encontrando soluciones. Acá yo digo, ok, el principal problema de esto es que la gente luego no conoce el producto. ¿Y por qué yo sabía eso? Porque mis videos al principio yo los subía sin miniaturas y tenían 6 vistas. Entonces empiezo a aprender de las miniaturas, de los títulos, del SEO, del packaging. Y digo, ok, cuando yo empecé a mejorar estos 3, 4 puntos, las vistas empezaron a mejorar, empezaron a dispararse. Incluso por ahí hay algún video que tenga 500,000 de vistas casi. Eso lo cambia todo, la publicidad, digámosle, o sea, ese empaquetado. Yo no sé empaquetar. ¿Quién puede empaquetar? Alguien que tenga mucha experiencia en redes sociales. ¿Pero quién? Yo no tenía el dinero para pagar un influencer, ni teníamos el dinero para contratar una agencia. Entonces les digo, miren chicos, vamos a desarrollar el producto y yo tengo ya en mente quién va a ser la persona que nos va a ayudar con esto. Pero yo no puedo llegar y decirle a una persona de ese nivel, oye, mira, tengo esta idea, Seguramente 1000 ideas más le habrán contado. Pero ya mostrándote el producto en físico es otra historia. Y entonces así es como yo llego a Javier Flores. El amor entra por los ojos. Mira, Javier, tenemos esto, tal. A él le gusta y me dice, dale, estoy dentro. Él compra una parte de la empresa y forma parte de Omexo. Ahora ya teníamos a el Content Co-Founder, que lo más caro de emprender no es ni siquiera el desarrollo, es la publicidad. Entonces, esa ha sido la estructura que ha seguido Omexo para llegar hasta donde está a día de hoy, que ya tiene incluso usuarios pago de todos estos early adopters de este casi producto finalizado que ahora sí, evidentemente, está listo para ser masificado y comercializado. Y en todo ese proceso hemos ido creando sistemas. ¿Por qué? No puede una idea o una empresa o un negocio ser escalable si depende únicamente de ti. Un momento está tan fragmentado por distintas tomas de decisiones que si el día de mañana yo me muero,
pueden continuar con el producto actual. Y más que nada, si quieres que dependa de ti, sale muy caro porque tienes que contratar gente y gente que probablemente no está tan comprometida con el proyecto como lo puede estar un socio que se va a sentir dueño de la empresa. Entonces, ese es otro tema importante también, ¿no? Que cuando encuentres los socios, tienes que hacerlos dueños de. Ese pensamiento egoísta de decir, no, es que yo soy el dueño de la idea, yo soy el dueño de la compañía y no quiero dejar entrar a nadie, solo les quiero pagar, todo el mundo se va a ir. Yo recuerdo que tenía un conflicto con mi mamá constantemente porque ella a veces escuchaba que yo te decía, no, es que voy a darle tanto por ciento de equity a tal persona y tanto por ciento. Y mi mamá me decía, pero estás repartiendo todo. Ya mismo tienes menos de la mitad de la empresa. Y yo le digo, ya, pero es que si ellos no tienen eso, no van a sentir el Tener el compromiso que yo. 100% de una empresa que no vale nada al inicio, a tener el 40% de una empresa que llegue a valer, me invento, $2 millones es mucho más. O sea, ya de por sí, si digamos que valiera 2 millones, ya tienes 800,000 que son tuyos. Nosotros vendimos el 10% a una evaluación de más de $500,000. O sea, obviamente, eso ya viene... Otros conceptos que otro hablaremos. Análisis de valor de mercado y todas esas cosas que habría que tocar. El tema de fondo es el emprendimiento. Entonces, lo hemos descrito dando opiniones, conceptos y le hemos dado vida a través de un ejemplo real que es Ometso. Entonces, con todo el proceso que se ha descrito, que lo has descrito claramente, porque tú has sido el fundador de tu empresa, hemos estado ahí apoyando también de alguna manera. ¿Cuánto tiempo te ha tomado hacer todo esto? 25 años. Claro, o sea, tal vez lo pensaste, pero hablando netamente desde que empieza Metso ya en serio, o sea, ya en real, cuando empiezas a decir, bueno... Desde que es constituida legalmente como empresa. No, desde que empezaste a programar, porque empezaste primero con Javier y tal vez la idea la tenés un poco más, desde ahí acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Como 1 año y 4 meses más o menos. Legalmente como empresa 1 año y algo, 1 año y unos días. Mira, 1 año, 4 meses para recién tener tu primera versión. Ya, a eso me quería referir yo cuando empezamos con el ejemplo. Yo te decía que la diferencia del comportamiento del inversionista, al menos que he tenido acceso, que son unos cuantos amigos españoles, es que la actitud y el comportamiento de ellos es totalmente distinto al comportamiento del latino. Y lo digo no que estoy hablando mal de los latinos, pero es que es una realidad. O sea, el europeo tiene claro si va a entrar o no. Aparte que vive haciendo networking. O sea, yo allá con mi amigo pasaba tomando café y comiendo. Así que comen, eso sí, toda reunión es comida, café. Beben poco, beben muy poco. Realmente la gente que hace negocios generalmente bebe poco, porque si no, ¿en qué momento lo hace? Y pude aprender de que realmente el camino del éxito que ellos han logrado ha sido su dedicación, su determinación hacia lo que creen y hacer buenas relaciones, ¿ya? Y no tampoco llenarse mucha fantasía. Son gente muy sencilla, te digo. O sea, la gente que realmente tiene dinero no te anda diciendo, mi último reloj que me cuesta 2 millones de euros. O sea, mis amigos tenían Rolex y esas cosas. Y de hecho, mi amigo Juan tenía una colección de Rolex. ¿Ya? Tenía una colección de carros clásicos, o sea, pero el hombre andaba en un BM. Yo lo he visto cuando viene acá de visita, anda en un huevito. Sí, o sea, ya. En un Spark. Ajá. Hombre muy sencillo, o sea, y él es de este tamaño, en dinero al lado de los amigos que él me presentó, ¿ya? ¿Y a él por qué lo buscan? Porque él es una marca personal, creen en él, o sea, él es un hombre muy serio, no anda aparentando el dinero que no tiene, habla bien claro, si algo lo va a hacer te dice que sí, no te está con engaño, que sí, que mañana, que pasado. Entonces, esas cosas son habilidades que también tienes que desarrollar cuando te metes a emprender. Sí. Bueno, yo creo que ha sido un buen inicio, hay mucho que explicar aún del tema. Es que el tema es muy amplio, creo que es el tema que más largo hemos tratado de todos los 5 episodios. Pero a grandes rasgos, para empezar, pues esta es la clave. Hasta que lleguen a este paso, pues ya habrán salido un par de episodios más y seguramente habremos ya vuelto a topar el tema. Pero estoy seguro que llegar hasta este paso les ha de tomar por lo menos 1 mes. Bueno, y de ahí no se rindan, ese es el otro tema, ¿no? ¿Cuántos negocios has fracasado tú a día de hoy?
O sea, Entre formales e informales. Como que fracaso, tal vez cuando cerré la farmacia, pero no la cerré quebrada. La farmacia todavía estaba operando. Más bien decidí cerrarla porque si seguía así iba a quebrar. Entonces dije, bueno, mejor la cierro antes de que pierda más dinero. Perdí algo, sí, no perdí todo. Y logré por lo menos cubrir las deudas que había y salir en cero, por decirlo de alguna manera. O sea, no perdí dinero así, pero tampoco gané todo lo que esperaba ganar. Y así, ¿qué te digo? Bueno, el restaurante cuando lo tuve, lo cerré ya tal vez por cansancio, cumplió su ciclo de vida, pero el restaurante no fue un mal negocio, siempre anduvo bien, o sea, y me sirvió para muchas cosas, o sea, para disparar de ahí el Athletic Sport que hablamos la vez anterior. Athletic Sport fue parte de mi marca personal y uno de los pilares tal vez cuando estuve en la política, o sea, mucha gente me conoció tal vez por eso que hacíamos en el deporte, ¿ya? Y eso me sirvió para abrir puertas en otros negocios que en algún momento me invitaron, ¿no? Por ejemplo, ahora hago algo de bienes raíces. Hace poco vendimos una casa y ahí vamos, o sea, vendiendo cositas, aprendiendo también. Me han pedido que venda una propiedad así ya de un poco más valor. A ver cómo me va. O sea, me he estado preparando, he hecho ya unas piezas digitales bien interesantes. Y vamos a ver si logramos dar ese salto, ¿no? Ya hemos hecho cosas a nivel más pequeño, esperamos hacer algo ya a nivel más grande y de ahí vemos qué pasa. ¿Y por qué saco a colación esto? Porque tú dices, no se rindan, y eso es fundamental, porque es que difícilmente la van a pegar a la primera, es casi imposible. Y si lo hacen, luego van a fracasar y más fuerte, porque no entendiste por qué llegaste. El proceso, sí. Cuando la pegas muy rápido, lo más probable es que después fracases. No lo puedes replicar. Te crees que eres lo mejor y comienzas a fracasar. Te crees que tienes el toque del Rey Midas. Ahora, yo te digo en mi experiencia, a ver, yo tampoco nunca he llegado a perder dinero, pero a día de hoy siquiera he cerrado unos 5 emprendimientos. Claro, es lo que me ha pasado. La máquina de snacks, la ruta de chicleras, el negocio de las espumas, la cancha de paintball. Mi primer negocio fue vender tangos en la escuela. No, y ni hablar, en la escuela me recuerdo que puse a bailar a un amigo una vez. Cuando te declaraste empresario ahí, un amigo tuyo bailaba como Michael Jackson y yo tú cobraba. Cerraste el curso y a los más grandotes lo pusiste en la puerta y cobrabas para que lo vean bailar. O sea, sí. ahí nacen los emprendedores realmente. Las copias que a los niñitos les gustaba dibujar y a veces los papás le enviaban dinero, entonces como que, te vendo la copia en 5 centavos, en 10 centavos. Y yo tenía mi ejército de niños que iban a vender y yo les decía, mira, yo te doy la mitad de lo que generas. Ya tenías un equipo de ventas ahí. Ya tenía un equipo de ventas. Entonces, siquiera a día de hoy he cerrado unos más, creí que 5, tal vez unos 8 o 10 emprendimientos. No, y es parte del proceso. Y aún momento. No la hemos pegado. O sea, ¿me entiendes? Es un tema realmente de constancia. Y es que el último consejo de este tema es: no trates de que esté perfecto. Si tú lanzas un producto y crees que está perfecto, probablemente ya demoraste mucho. Y hay otras cosas que cuidar. Por ejemplo, fundamental. Salud mental, salud emocional, salud física. Si uno de esos te falta, te desequilibra y te desconcentras y no lo puedes hacer. O sea, una persona que está deprimida, ¿cómo puede emprender? O sea, más está preocupado de pasar procrastinando en la cama que estar pensando en cómo resolver problemas. O sea, trabaja en eso también, o sea, trabaja en su vida en ese sentido. Si no tienes eso, difícilmente puedes emprender. O sea, y una buena forma de cuidar tu salud mental, física, hacer deporte, leer, comer mejor. Y contratar a Ometsu. Exacto. Finalmente, como para cerrarlo, sí. No se sientan mal si emprenden y no tienen nada más que sus ganas. Recuerden que sus ganas es lo único que nadie les va a poder quitar. Muy bien, bueno. Ahora, tomando en consideración que fue el Día del Padre, me gustaría que hablásemos un poco, pues, de si es posible que padre e hijo sean amigos sin llegar a perder el respeto, o sea, crear la línea divisoria y los distintos matices que existen dentro de. Bueno, empecemos haciendo un poquito de historia, porque para entender esto yo sí creo que es necesario hablar un poquito hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y ahorita lo que te digo no te lo digo tanto como una persona que comparte contigo el podcast, sino también lo digo como padre que soy y como hijo que he sido, ¿no? Entonces, es posible
Compartir con tu hijo a nivel de respeto, sí. Yo no creo que sea un buen camino creer que padre e hijo son amigos. Porque el principio de autoridad, que inclusive, por eso decía, empecemos desde atrás, el principio de autoridad con el que fui criado, y creo yo que la mayoría de la gente de mi edad, era el padre, era la guía, el proveedor del hogar y el que disponía, y en esa época era padre y punto. O sea, tenía la última palabra, ¿no? ¿Qué ha cambiado de esos tiempos al presente? Es que de pronto los padres de ahora dialogamos más, comunicamos más, y eso hace que probablemente ciertas cosas se confundan, ¿no? Que conversemos más, que comuniquemos más y que tengamos más empatía tal vez con nuestros hijos y que seamos menos severos tal vez que antes, no quiere decir que son amigos. O sea, para mí la línea del padre-hijo siempre se me entiende porque para empezar, son dos roles distintos. O sea, uno para los amigos tiene sus amigos. Y para los padres tiene uno a sus padres, ¿no? O sea, a mí cuando ustedes eran pequeños, a veces me decían, ¿a quién quieres más, a tu hijo o a tu hija? Y yo, ¿qué respondía? Yo decía, es que los quiero diferentes. Tú no puedes tener un termómetro y decir, los quiero igual. Es mentira. Y también es mentira que uno quieras más y a otro quieras menos. Los quieres diferente. ¿Por qué? Porque mientras Paulina, cuando era chiquita, se me sentaba en las piernas, tú me dabas un abrazo. Eran formas distintas de dar amor, dar cariño. Las conversaciones que yo he tenido contigo cuando eras un niño, cuando eres un joven, son totalmente distintas a las que he tenido con tu hermana. Entonces, es imposible decir a quién se quiere más, a quién se quiere menos. Y dentro de esa línea hay que estar bien claros, y hago énfasis en eso, que ese era mi rol de padre, no de amigo. Amigo sí, tal vez en momentos, ¿no? En momentos de empatía en los que, en la medida que los hijos crecen, a veces sí necesitan que uno se baje un poquito al nivel de amigo, pero sin perder ese enfoque de padre, es mi punto de vista, ¿no? Con mi papá tuve la oportunidad de compartir muchas veces de muchas formas. Inclusive a veces era un poco hasta cuestionado en esos tiempos, ahora ya no. Que mi papá, por ejemplo, si había una fiesta, él si era tomarse un trago con mi hermano, conmigo, con mis hermanas, lo hacía, ¿ya? Y en algunos casos era mal visto. Hoy por hoy tal vez ya es menos cuestionado, pero ¿qué quiero llegar yo? Que aún así mi papá mantenía su autoridad siempre, siempre. Recuerdo que Navidad, fin de año, no se comía si él no daba sus palabras de Navidad o de fin de año. Sus palabras eran un goce también. Todos los años se despedía, ¿no? Mi papá. Ya, debe ser la edad, ¿no? Cuando uno ya entra a una edad, ve que el tiempo se le va cortando, comienzan a contar para atrás, ¿no? Y mi papá cada año se despedía, ¿no? Duró mucho más, muchísimo más, lo disfrutaba mucho yo. Yo no sé si cuando yo era más pequeño ya lo hacía, pero yo desde que tengo uso de la razón ya se moría, dramatizaba su muerte. Desde que yo era un niño, mi papá siempre fue líder, no solo de mi familia, mi papá fue líder de toda su familia. O sea, sus hermanos lo consultaban a él era como un referente, porque como mi abuelo los dejó chiquitos a mi papá, a todos mis tíos, mi papá de alguna manera como que no era el mayor, pero asumió ese rol ahí con los demás hermanos, y mis primos también lo querían mucho a mi papá. O sea, es que él tenía sus formas, no era un hombre muy carismático, pero muy serio en esa línea, como te digo. O sea, con mi hermano Guillermo, que también tuvo más tiempo de compartir y tal vez de otras maneras, mi hermano es mayor que yo 10 años, pero mi papá siempre supo manejar esa línea, ¿no? Esa estrecha línea roja que tiene que haber entre los padres y los hijos. Y lo manejamos bien, pero depende mucho, creo yo, desde mi punto de vista, por la experiencia que vi con mi papá, del padre, de cuánto permite él, porque si el padre comienza con el que el hijo lo trate como un igual, ahí se pierde el respeto. ¿Ya? Entonces, contigo alguna vez lo hemos pasado, cuando tú eres más pequeño, yo alguna vez te lo dije, ¿no? O sea, yo no soy tu amigo, te lo dije una vez, porque empezaba ya el trato como que de oye y ni sé cuánto, y eras muchacho, ¿no? Pero era mi obligación ponerte en tu lugar, y siempre lo hemos manejado bien. O sea, yo, para quienes no saben, con mi hijo yo vengo haciendo este podcast desde que era un niño. Cuando ahí empezamos a conversar, desde que él pudo hablar, siempre hemos sido muy buenos comunicándonos, nos llevamos muy bien, y yo creo que eso ha hecho que ustedes notan la sinergia. Aquí la conversación nuestra es fluida, y no es que nos preparamos tanto, o sea,
vemos los temas, cuáles son los temas y vamos. Si revisamos algo, tampoco podemos mentir porque no nos gusta tampoco hablar cosas que no son. También es que no nos preparamos tanto es porque pues es la experiencia adquirida de años de preparación. Exacto, así es. No es que se nos ocurre. Se nos ocurre y nos es el tiempo de lectura, es el tiempo de haber estado en capacitaciones. De hecho, las computadoras que tenemos acá forman más parte de la escenografía como una luz porque acá tenemos los títulos. Son los títulos, sí, el guión y alguno que otro tema, más que nada temas estadísticos, ¿no? Temas de números que a veces son para no correr el riesgo de dar mal un número, ¿no? Pero ya nos han empezado a funar en shorts. Sí, pero bueno, es normal, o sea, si nos comienzan a hacer eso, quiere decir que algo está pasando. Sí, pero igual ayudan al algoritmo que se siga recomendando el video. Sí, y cuando tú comienzas a ser cuestionado, quiere decir que algo estás haciendo. Cuando la gente te ignora, les da igual, quiere decir que el producto es malo. Entonces, vamos por buen camino. Y yo más bien, dentro del tema, yo te diría, ¿tú qué opinas, no, de lo que yo he dicho? O sea, cómo tú lo ves desde el otro lado, ¿no? O sea, yo puedo decirlo de ambos lados porque yo he sido hijo y soy padre. O sea, tú que todavía no eres padre. Sí, bueno, creo que es complicado, ¿sabes? Porque esta relación que tenemos, yo no la he notado mucho en el resto de mis amigos, familiares. Amigos, primos en general. Sí he visto extremos. He visto extremos en los que hay un irrespeto total tanto al padre y a la madre, en el que se hacen lo que les da la gana. Y he visto en cambio pues unas líneas muy marcadas de autoridad en las que no hay confianza. Como a la antigua, o sea, es mi última palabra y punto. Muy pocos son los que creo yo he tenido la oportunidad de ver que tienen una relación como la nuestra, e incluso no creo que tenga que ver con la edad, sino con lo que tú decías, depende de la persona, porque por ejemplo el papá de David, de la mija, saludos a la mija si nos está viendo. Es fan del podcast, siempre le mandamos saludos. Él es un señor muy mayor. Sí lo conozco. Pero sí, es muy agradable como amigo, diría yo. Cuando ustedes se graduaron, tuve la oportunidad de tratarlo. Primera vez que lo trataba y éramos amigos. No, íntimos. El señor es súper buena gente, pero también es bien estricto. Es que es lo que te decía. Ajá, o sea, y eso, él es un señor mayor. O sea, comunicarse bien no quiere decir que seas débil. A veces la gente confunde eso. Ahora, ahí hay que tener en cuenta otro factor importante, y es que, si bien es cierto, la paternidad, aunque suena solo de padre, pues requiere ambos componentes, y por eso a veces es complicado criar a un niño ante la ausencia de uno o el otro, porque es necesaria, o yo creo que es necesario, la existencia del policía malo y el policía bueno. Las dos figuras son necesarias. Sí, e incluso creo que dentro de una familia nuclear nunca viene mal que exista o sea, que no sea un hijo único, porque es como que hay un policía malo, un policía bueno y un agente externo que ve de una manera más imparcial todo. Por ejemplo, cada vez que yo cometo alguna estupidez, mi mamá me quiere ahorcar. Y tú podrías a lo mejor echarle a broma. Y luego viene Paulina, pues que entre las dos ideas dice cuál podría tener más sentido. Entonces es como, o sea, es complementario, ¿no? Y es complejo. Es complejo, criar hijos es complejo. Te digo que uno, en mi condición de padre, uno muere siendo padre. Mi papá cuando falleció, yo te apuesto que él se fue pensando en nosotros. A mí me tocó despedirme por teléfono de él, yo no estaba aquí cerca de él. Mi hermana me llama y me dice, háblale a mi papá. Y yo le digo, ¿qué le digo? ¿Me despido o le digo que me espere? Porque yo ya estaba que regresaba en esa semana. Y me dice, ya despídete, mi papá no aguanta más, me dice. Y me tocó despedirme de mi papá por teléfono. Y le dije que fuera en paz, que había sido un buen hombre, que quedamos en buenas manos, que había sido inteligente de escoger una madre como la que tenemos y que ella nos iba a cuidar. Fue cuestión de 2 minutos. Sí, y es verdad, porque y al ratito mi papá falleció. Ajá. Yo recuerdo que decían pues ya que ya se iba a morir, yo todavía estaba estudiando medicina, y yo recuerdo que por un tema de las campañas, estábamos en campañas en ese tiempo, yo me regreso a Guayaquil, porque yo viajo creo que fue un jueves, me regreso un viernes, y mi papá falleció sábado. Ajá, llegando hice lo que tenía que hacer y de regreso porque había fallecido. Sí, y te digo que él hasta en sus últimos momentos, cuando él ya no hablaba, había que cargarlo casi que muchas veces lo cargué en los hombros como un niño, mi padre. Es curioso cómo a lo largo de la vida vamos dando la vuelta, ¿no? Es como que volvemos a ser niños, como el curioso caso de Benjamin Button. Es una película muy chévere. Sí, me la vi, muy buena. Y entonces mi papá llegó a un punto en que ya no hablaba,
ya no se podía comunicar bien, pero una vez, una anécdota, ¿no? Para que veas que uno muere siendo padre. O sea, mi papá era un hombre tan responsable que había que firmar unos poderes para mi mamá, porque mi papá ya no podía ni firmar, o sea, ni poner la huella a veces. Y entonces mi hermano, como hijo mayor, le dice a mi papá, le dice, mira, te vamos a poner el dedo aquí, lo que tú vas a hacer en este momento es que le vas a dar el poder a mi mamá de todas las decisiones que tú puedas tener respecto a tus bienes y cosas como esa. Mi papá, lo único que hacía sentía con el dedo, ¿no? Y él asintiendo con su dedo le dice, ya, está bien como ese. Pero de ahí coge el papel y él señala con su dedo donde iba a firmar y a mi hermano le dice, mucho ojo que lo que voy a firmar, más o menos, cuidado tu mamá va a hacer otra cosa. Pero él en su nota, no, mi mamá ha sido una mujer espectacular, una mujer muy seria con todo lo que ha hecho. De hecho, es uno de los pilares, sostén de la familia. De hecho, ayer quien nos invitó a comer fue mi mamá y quien mantiene junta a la familia todavía es mi madre. Y mi papá en esas, ¿no? O sea, hasta en lo inconsciente no perdía su responsabilidad de ser el hombre de la casa, el hombre del hogar. Y por eso te digo, o sea, uno como padre muere siendo padre, o sea. Y ya te digo, o sea, es complicado y requiere mucha sinergia porque yo digo, a lo mejor, yo recuerdo cuando era más pequeño, siempre tipo, mi mamá siempre ha sido una persona muy estricta, para ello no hay mediocridad, para ello no hay cabida al casi, para ella todo tiene que ser perfecto. Y yo recuerdo que cuando yo era un niño, muchas veces mis tías o mis primos llegaban a incluso hasta sentir pena de que es que era con todo, no es que yo pueda decir con las notas, sino con cualquier cosa que yo quisiera hacer, yo tenía que estrictamente ser el mejor. O sea, no había puntos medios. Y el mejor dentro de sus clasificaciones, porque a lo mejor no tenía las notas por A o B motivo, por alguna discrepancia, qué sé yo, ideológica, o porque, no sé, no quise entregar una manualidad, pero dentro de sus métricas, yo tenía que alcanzar ese objetivo de ser el mejor. Y si ella no hubiera sido así estricta, entonces tú no hubieras podido a lo mejor llevar más bien esa relación más jovial conmigo porque te hubiese tocado ser más estricto. Probablemente, o sea, dicho de una manera criolla, el trabajo sucio le tocó hacerlo a ella, yo era bueno. Es como no había necesidad de retarnos porque ya nos estaba retando mi mamá. Bueno, cuando yo los retaba también, tú querías salir corriendo. O sea, yo manejaba una pasividad así, pero cuando me hacías ya calentar, tú querías salir corriendo. Y es que ahí viene también otro tema, y es que, por ejemplo, al final del día es un juego psicológico, y uno pues como adulto debería tener más herramientas que un muchacho. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Por ejemplo, a mí nunca me has alzado la mano. No, pero, ni a tu hermana, a ninguno. Pero mi mamá a mí sí. pero es que ni de pequeños, ni una nalgada. O sea, yo no recuerdo haberles dado una nalgada a ninguno de mis dos hijos. Se crea una especie de temor de qué podría pasar porque nunca me han pegado. ¿Me entiendes? Entonces, y yo en cambio escucho a mis amigos que es muy normal como que el papá les haya metido una paliza. Madre, dije 30. Sí, pero o sea, te digo, esos son pequeños juegos. Son formas de manejarlo. Es que también viene la capacidad que tú tengas de manejarlo. O sea, yo apuesto que tal vez a ti te hubiera dolido más que yo te pegue una buena repelada a que tal vez te alzar la mano, porque, o sea, el respeto es tal. Mira, hay una estadística que te la dice de la UNICEF. Dice, Harvard y UNICEF dicen, los padres emocionalmente disponibles, es decir, se comunican y validan emociones, generan hijos más seguros. Entonces, eso tiene mucho que ver, o sea, en que ustedes, si bien es cierto, tenían esos dos lados de la moneda, creo yo, necesarios, como coincido contigo, pero eso sirvió para que también fueran lo suficientemente maduros y creciendo en el tiempo y entender esas cosas. Los padres nos equivocamos siempre. O sea, esto es como hablábamos en los negocios. O sea, los padres no somos perfectos. Siempre nos vamos a equivocar, vamos a tratar de hacerlo menos. Y esa parte los hijos la van entendiendo en la medida que crecen. Yo te digo, me pasaba con mi papá. Cuando yo era un niño, renegaba de mi padre. Nunca le falta el respeto, pero a mi interna yo renegaba. Tiene que haberte pasado también. Pero en la medida que fue creciendo, una vez mi hermano Guillermo, que también ha sido como padre para mí, me crió bastante, él me decía, cuando seas padre lo vas a entender. Me dice, cuando estés más grande vas a entender y vas a juzgar menos a mi papá, me dice. Porque las cosas que a él le pasan te van a pasar, me decía. Y ahí vas a empezar a entenderlo. Entonces, un consejo para
esas situaciones, los hijos juzguen menos a sus padres, los padres también no sean sinvergüenzas, cuiden de sus hijos, o sea, para que el respeto no se exige, el respeto se gana. Y ahí poco a poco se va construyendo eso de lo que hoy podemos hablar los dos, ¿no? O sea, yo creo que hoy por hoy la relación de los dos es irrompible. O sea, se ha hecho durante tantos años, se ha hecho bien y tenemos claro lo que hace cada quien y ahí está. O sea, yo creo que va a estar siempre. Siempre ir bien, o sea, de esa manera. Sí, muy bien. Yo creo que hemos ya abordado dos temas bastante extensos. De hecho, nos vamos a tener que dejar para la otra semana Los otros temas. Pero de manera muy breve, ¿qué pasó con Elon Musk? ¿Se ha calmado, no? Bueno, mira, yo no es que sea divino, pero tío, en el programa anterior te dije, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los dos se van a neutralizar, se van a terminar neutralizando porque tienen mucho que perder. Eso es como que te paras de frente a otro tipo y los dos están armados. O sea, si tú disparas, yo disparo, nos vamos a matar los dos. O sea, alguien tenía que parar, probablemente alguien intervino o de pronto uno de los dos tuvo la madurez de decir, bueno, vamos a dejar esta lucha de egos a un lado y por el bien de todos. O sea, mira que Elon Musk a medida que saca, te interrumpo solo con esto, Elon Musk a medida que saca esos comunicados ya fumando la pipa de la paz con Trump, sus acciones subieron creo que 1.3%. No subieron mucho, pero empezaron a subir. No he estado siguiéndolo muy de cerca, la verdad, porque de hecho por ti es que me entero que se han calmado. He estado un poco ocupado. Yo justo te dije ayer, ¿viste lo que te acuerdas que te dije? ¿Viste lo que te dije que iba a pasar? Sí. Creería yo tal vez que la persona que podría ser más madura tal vez sea Donald Trump, tal vez por su edad, pero me cuesta creer que alguno de los dos dio el brazo a torcer, sino que a lo mejor hay un tercero. Me encantan las teorías conspiranoicas. un tercero por ahí que los calmó, el hijo, y van a perder los dos, se van a terminar descuartizando mutuamente y paren. Sí. Entonces, vamos ahora con el resumen del libro. Listo, vamos. Bueno, el libro que traigo el día de hoy es uno de mis favoritos y fue el primer libro que me leí en inglés completamente. El libro se llama Freakonomics. No sé si tendrá alguna traducción al español. No es tu lengua nativa, qué difícil que es leer, ¿no? Yo una vez me pegué y mira, que era un libro de un inglés básico. Dependiendo del libro, por ejemplo, ese tipo mentores, esos que tienes allá, sí podrían tomarme más de un mes si los leo a detalle. Porque son muy técnicos. Dependiendo del libro, ¿no? O sea, pero hay libros que del mismo grosor, de una historia más sencilla, a lo mejor podría demorar 1 o 2 semanas. O sea, yo tengo un nivel de lectura ligeramente avanzado, bastante, sí. Claro, sí. Pero con este me demoré como 2 meses y algo. Y tú lo ves, acá está, no es tan grande. Tu media en lectura, por ejemplo, un libro de 200 páginas, ¿en cuánto tiempo te lo lees? En español. O sea, depende de si estoy todo el día leyéndolo, podría demorar 1 o 2 días. En unos 2 días, ¿no? Es que depende mucho del libro. Ponle 3 días, o sea, sí. Es rápido. Hay gente que eso se lo leería en un mes o un poco más. Yo en mis mejores momentos de lectura, que tuvieron que haber sido la transición colegio-universidad, que tenía más tiempo libre, yo me podía leer de 2 a 3, dependiendo. A veces en una semana te leías 3 libros, ¿no? Dependiendo del libro. Pero bueno, volviendo al tema, Freakonomics, no sé si tendrá alguna traducción al español, no lo investigué, pero es un libro súper entretenido y estoy de hecho buscando más libros de esta temática, que es mostrar las historias, por así decirlo, a través de los datos, ¿ya? Porque este libro nos explica cómo funcionan los incentivos, por qué el mundo es como es, pero todo es de un nivel estadístico. Obviamente, aquí podríamos entrar en muchas discrepancias porque cuando uno habla de datos, habla de algo de 1-0, ¿verdad? Y estamos dejando de lado pues las correlaciones, en binario nomás. La parte, ¿cuál es el término que se utiliza cuando no es numérico? Cualitativo. La parte cualitativa. Es un universo también, pero hoy voy a hablar igual de este libro. Entonces tengo acá una pequeña intro que es como el libro presenta pues parte de su contenido, y es con preguntas que suenan, digamos, banales. Y acá tengo 3 que encontré que decían: ¿qué tienen en común los maestros y los luchadores de sumo? ¿Por qué la legalización del aborto en los 70 redujo el crimen en los 90?
y por qué los nombres influyen en el destino de un niño. ¿Ok? Son una de las preguntas que plantea De el las libro. tres te podría responder una. ¿Cuál podrías contestar? La del medio. La del medio sí tiene un poco más de deducción, ¿no? Porque si estamos hablando que si se aprobó una ley para reducir, o sea, para aprobar los abortos, es porque probablemente estaban naciendo mucha gente que no podía ser cubierta sus necesidades básicas, ¿no? Probablemente mucha pobreza en esos tiempos, ¿no? Y madres o padres que no podían hacerse cargo de sus hijos y que probablemente esos chicos serían los futuros chicos malos, ¿no? En 20 años, ¿no? Ahí puede cuadrar la cosa. Sí, en parte es esa la causa principal. Pero la otra ni idea, o sea, la de los profesores con los luchadores de sumo, cuéntanos. Claro, bueno, en general, pues, como esta plantea un montón de preguntas, me quiero enfocar el día de hoy en la segunda principalmente, pues porque en base a eso giran todas las demás también, que es cuáles son los verdaderos incentivos, ¿verdad? Decimos, legalizamos el aborto, entonces nacen menos niños, por ende, probabilísticamente va a disminuir el crimen, digamos, ¿no? Una manera torpe de verlo. Claro, es que ahí eso es relativo, porque si el país estuviera bien y todo el mundo tuviera acceso a salud, educación, probablemente no pasara eso. O sea, ellos lo que dijeron, ¿sabes qué? No tenemos cómo dar salud, educación, cortemos, que no a nadie. O sea, de alguna manera, o sea. Ajá. Sí, y entonces ahí entra el análisis más profundo del libro y demuestra pues lo que te decía, que los números muchas veces son mal interpretados. Y entonces comienza pues con la narrativa que es el tema de los incentivos. Y empiezan a mostrar pues cómo se encontraban las empresas en ese tiempo y empiezan a hacer un cálculo de cuánto gana un médico, cuánto gana una persona que trabaja en McDonald's, cuánto gana una prostituta y cuánto gana un pandillero. Entonces uno por descarte diría el que más gana es el médico, pero hay muchos matices. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Los médicos para poder llegar a ganar el sueldo medio que tienen ellos cuando hacen clínica, cuando hacen quirúrgico es otra historia, pero vamos a pensar en un médico internista, un médico familiar, un patólogo. Ganan entre 200.000 y 250.000 al año. A eso hay que restar taxes, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para llegar a ese sueldo, el médico pasa por un proceso de formación de 7 años, La especialidad. pasa un proceso formativo de especialidad en el que, aunque en Estados Unidos te pagan, te alcanza es para lo justo, porque allá pues obviamente el coste de vida es más alto, aunque suenan $4.000, $6.000, ¿no? Y luego hacen el cálculo de manera similar con una persona que trabaja en McDonald's, que hace sobre tiempo y que invierte su dinero, ¿verdad? Con el interés compuesto al final del día, esta persona en McDonald's termina haciendo más dinero que el médico. Ahora, aquí hay un tema. Si una persona en McDonald's gana lo mismo que un médico, ¿por qué estudiar medicina? Porque hay un umbral del promedio y el mejor. El mejor hamburguesero de McDonald's va a ganar lo mismo que el peor, porque ese es el tope del salario. El mejor médico podría ganar millones, ¿verdad? Entonces ahí viene la primera métrica de la diferencia de incentivos. ¿Por qué voy a estudiar tantísimo si lo más probable es que gane lo mismo que una persona de McDonald's? Y si no. Te aporto con algo que viene el tema, no es directo, pero es colateral. Uno de los problemas que hay hoy por hoy es que los jóvenes deciden su carrera en base a cuánto van a ganar. Ajá. Y ese no es el punto. Yo siempre les digo... Y hacen un cálculo en base al estimado estatal, porque... Estudien lo que quieran, les digo, pero sean el mejor. Siempre les digo, o sea, sean el mejor en lo que vayan a dedicarse, que eso les va a garantizar una mejor calidad de vida. Uno dice de repente, no, quiero estudiar para cocinero, y uno dice, no, mejor médico, abogado. Y Gordon Ramsay. Gordon Ramsay seguramente es más rico que la mitad de los médicos, de la gran mayoría de médicos. Muchos de ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí empieza con el tema de los incentivos de, si ganamos lo mismo, ¿por qué voy a querer entonces yo ser médico? Ya, ¿por qué el mejor si hay una gran diferencia? Te interrumpo, me acuerdo de Gordon Ramsay. Al restaurante de él, tú tienes que separar un mes antes. Cuando estuvimos en Las Vegas, no pudimos entrar. No se pudo. Me acordé justo de ese momento en Las Vegas. Sí, sí. Íbamos abriendo la puerta y no, es que es con un mes de anticipación. Pero ahora como que eran 3 y bueno, a comer hamburguesa.
Y luego entonces hace la comparativa con la prostituta y con el pandillero. Y uno dice, bueno, pues, ok, ya. Tenemos claro que esta persona tiene un tope y da igual si es el mejor o el peor, por eso uno estudia medicina, ¿verdad? Ahora, si estudiar medicina es tan redituable, ¿por qué entonces podría ser yo pandillero o por qué podría querer yo ser prostituta? ¿Por qué pueden llegar a ganar tanto? O sea, yo creo que cuando uno dice ya pandillero, prostituta, uno podría pensar sí que por el lavado de dinero y por tantas cosas, a lo mejor podría Pero llegar es a que ganar esos más. niveles solo los hacen los, que es como toda industria. Esos niveles de ingresos solo lo tienen los que están en la Lo que cúspide. están en la Los de cúspide. abajo siguen siendo soldados. Ahora, volví a la comparativa. Ok, si yo como persona de hamburguesas, ¿verdad? Perdón, como cocinero, puedo llegar a ganar lo mismo que un médico. Y el pandillero, en teoría, gana lo mismo que un hamburguesero, porque hay pandilleros y no hay puros hamburgueseros. Sí pueden llegar a ganar lo mismo que el médico. Y ahí viene el tema de incentivos. El médico, si es el mejor, puede llegar a ganar X cantidad, 200.000. El hamburguesero no, ¿verdad? Y el pandillero, si es el mejor, puede llegar a ganar el triple, ¿ok? Entonces ahí empieza el incentivo perverso y uno dice, no, pero mejor dedícate a estudiar, ¿ok? No tienes las oportunidades. Bueno, un hamburguesero hace lo mismo que un médico al final del día con más menos y el interés compuesto, ¿verdad? ¿Hazte hamburguesero? No, no, porque entonces acá entra en juego otro factor, el tiempo. ¿Cuánto tiempo le tomaría a la persona que hace hamburguesas llegar a esa cantidad de dinero? ¿Cuánto tiempo le puede tomar al pandillero? Entonces, y ahí viene otro análisis Es que que hace hay el que libro. analizar las curvas, ¿no? Y viene otro análisis que hace el libro y dice, ok, a un hamburguesero le puede tomar esto llegar y a un pandillero le puede tomar esto, pero luego hace esto, porque lo matan o O cae preso. cae preso y se gasta el dinero en eso. Entonces, con esa estadística, ¿por qué igual lo siguen intentando? Y es por el deseo de poder ser parte de ese 1%. O sea, el incentivo perverso de Freak Economics al final del día es el dinero. Ahora, viene la tercera variable. Tenemos, aquí entre médico y pandillero hemos analizado tiempo. ¿Quién puede llegar a eso más rápido? Porque ya sabemos que acá el hamburguesero no, porque tiene tope, ¿no? Tiene que hacer su curva y bla, bla, bla. Y entonces hay los incentivos de el mejor pues se va a la estratosfera, no hay forma de que un cocinero llegue que trabaja para una cadena, ¿no? Y ahora nos vamos a un último concepto y es, entonces, en vez de prostituirte, puedes ser pandillera o puedes ser cocinera. ¿Por qué serías prostituta? Viene un tercer elemento y es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de una prostituta? ¿Cuál es el riesgo de un pandillero? ¿Por qué pueden hacer tanto? Te pongo un ejemplo. El otro día veía que estas actrices porno, uno pensaría que tienen cientos de miles de videos. Tienen 21, 30, los que a lo mejor de verdad las hicieron virales. Pero ¿cuál es el riesgo? De que a lo mejor subes un video, 2, 3, 50 y ninguno funcionó. Pero ya todo el mundo te vio desnuda y te vio y... ¿Me entiendes? O sea, el riesgo que conlleva jugar esa partida. Entonces ponían el ejemplo de que muchas de estas Diferente personas... tipo de riesgo, ¿no? Ahí está en riesgo la moral. Y en el otro también, pero el tema es que en el tema del pandillero está más en riesgo su vida. O sea, la posibilidad de que alguien lo dispare y acabe con su vida o termine preso es más alta que el de la misma prostituta, Y inclusive. entonces uno puede decir, y entonces, ok, ¿por qué si la prostituta y el pandillero moralmente son vistos mal, uno puede llegar a estos niveles y la otra persona no? O sea, por muy bien que te vaya, a lo mejor si comparamos al mejor de cada nicho, el pandillero le va a ir mejor, ¿cierto? Y es por un tema de riesgo. Tenemos el factor tiempo y tenemos el tema riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tiene una prostituta? Probablemente no pueda rehacer su vida. ¿Quién sabe? Probablemente. El mundo está loco. ¿Ya? No, el riesgo de ellas más es que también las suelen golpear o que le contagien con alguna enfermedad que al final le afecte su salud. Entonces, eso es lo que hacían principalmente esa comparativa, ¿no? El libro habla de muchísimas cosas más, es un libro muy recomendado. Ahora, puede ser que lo haya entendido mal porque está en inglés y todo lo que dije es mentira, No creo. pero en principio era eso. ¿Cuáles son los verdaderos incentivos de hacer una u otra cosa y cómo influye el tiempo y el riesgo para llegar a ese objetivo final que es el dinero? Claro. El problema es que, mira, vamos a desviarnos un poquito y un tema que algún rato lo trataremos con mayor amplitud. Es que esto de los influencers y del dinero fácil, entre comillas, perdón, que
que se genera a través de... Es que la gente solo conoce a los exitosos, pues la gente solo conoce a Luisito Comunica, a Mr. Beast, y todo el mundo quiere ser ellos, porque se ve bonita pues la vida de ellos, viajando y haciendo tantas cosas. Y se ve sencillo también grabar un video. Y no saben lo que cuesta producir un video. Nosotros en hacer el podcast nos demoramos un día en grabar, o sea, una tarde. Noelia se demora en promedio de 2 días entre que se depuran los audios, se va limpiando un poco el video y entre que ya comienza la edición de verdad, y otro día más de los chicos haciendo los videos cortos, ¿no? Y el repurpuring y la programación y el copy. 4 días. Y todo eso considerando que yo ya tengo todo un know-how que trasplanté, que me tocó. Y ya hay un equipo que ya está ahí entrenado y que saben cómo hacerlo más rápido y todo aquello, ¿no? Sí, entonces, y para que nos vean 10 personas. Así que danos like si nos estás viendo. Sí, y nosotros tenemos ciertas ventajas, que este espacio es nuestro, no pagamos alquiler, todo el set lo armamos nosotros con nuestros recursos. Y hay cierto conocimiento, como tú decías, ¿no? O sea, la experiencia tuya, estabas haciendo cosas en redes sociales y eso nos ayuda a ganar un montón de tiempo, que créeme que aún así es bastante lo que se demora. Entonces, ¿a qué nosotros queremos llegar? Que a veces la gente cree que el proceso es sencillo, o sea, y por eso viene el tema del libro que tú dices, o sea, la gente quiere llegar ayer. La gente quiere llegar ayer y sin riesgo. Y sin esfuerzo. O sea, entonces ahí está el problema. Está demostrado que todo lo que es fácil siempre se va rápido. Así como fácil llega, fácil se va. Y todo lo que es riesgoso puede que te deje acabado. O sea, imagínate que el pandillero que tiene en mente llegar a $1 millón en esto de tiempo no considera que el riesgo es inmediato, que puede perder su vida. No, y puede ser que hasta lo llegue, pero y no lo puede disfrutar, pues no es que después tienes que andar huyendo de la ley y de sus propios enemigos. O sea, es un tema complicado. O sea, es una pena que tengamos que hablar de esto ahora, pero lastimosamente lo que está pasando en el país es terrible, en todo el país. Ya no hay ciudades más peligrosas y menos peligrosas. Y Pijapa, que es una ciudad de 100,000 habitantes. Yo nunca en la vida había escuchado que asesinaban a alguien aquí. Antes mataban a alguien aquí cada 10 años, tal vez. 10, 15 años. Casos contaditos así. Pero en esta semana creo que han matado como 4 personas. Es una locura. Y yo siempre extrapolo... Ni me lo imaginé jamás yo. O sea, yo siempre extrapolo que Jipijapa es así como Wakanda, así como que estamos acá en nuestra civilización. No, era una isla de paz, pero bueno. Y lo que ocurre se multiplícalo por 10 en las ciudades grandes. Porque aquí es que el tema es que aquí todos, la gran mayoría nos conocemos. Es como Silicon Valley, pero sin las empresas. Algún día lo vamos a lograr. Sí. Estamos queriendo proponer ideas también a través de la universidad. No creo que lleguemos a ser Silicon Valley, pero sí hay las ideas, no solo mías, sino de algunos compañeros que también han tenido esa idea de proponer que Jipijapa sea la ciudad que desarrolle software para el país. No sé por qué. Hay las condiciones, o sea, hay una universidad, hay una fuerza laboral de jóvenes que están ahí esperando una oportunidad. Sin que suene a explotación, hay mano de obra barata, que eso puede ser una ventaja para el momento de desarrollar y producir a menor costo. Y puede ser una ventaja competitiva en su momento, ¿no? Más que mano de obra barata como tal, es mano de obra barata porque están en proceso de aprendizaje. Exacto, pero una vez que ellos mismos construyen productos, construyen un espacio, automáticamente ellos se suben en su valor. ¿Y qué va a hacer? Que las empresas que desarrollen software, que desarrollen tecnología, la economía circular va a comenzar a venir. Así como Jipijapa es la cuna del ceviche, algún rato puede ser también la cuna de la tecnología. No, y es que es una locura llegar a pensar que alguna vez fue una ciudad tan rica. Jipijapa fue de las ciudades más ricas que fue. Aquí, la cantidad si tú ves de café. En Wikipedia, el boom cafetalero empieza acá. Sí, una locura. Lastimosamente. De hecho, Jipijapa se independiza, a ver, después de Guayaquil. Pues Guayaquil 9 de octubre, Jipijapa 15 de octubre. Yo tengo un amigo vascones. Él suele viajar seguido acá a Manabí. Y yo siempre le voy contando historias de Jipijapa cuando ya vamos llegando. En plan, molestándolo un poco, porque a veces ya estamos llegando y Jipijapa uno dice, no, si son 3 calles, 4 calles. Y le digo, no, mira, aquí es donde entraste y es Jipijapa, y Jipijapa es para allá y para acá y hasta el fondo, y tenemos playa y tenemos campo. Y somos una de las ciudades más grandes territorialmente hablando. Sí, tenemos bastante terreno. Y entonces el otro día que veníamos acá a Manabí me decía, ¿viste dónde estamos? Y le digo, ¿dónde? Me dice, ya estamos en Jipijapa, me dice. Porque de aquí hasta ahí me empezaba a contar lo que yo siempre le digo. Mira, 7 parroquias rurales. Y la verdad que Jipijapa tiene potencial.
tenemos playa, tenemos el campo a 10 minutos. O sea, pronto vendrán mejores tiempos. No hay que perder la esperanza. Sí, y bueno, entonces creo que con esto cerramos nuestro 5º episodio y ya llevamos nuestro primer mes. Sí, este episodio salió un poco distinto. Generalmente hablamos de 4 o 5 temas, pero es que el primero fue y el segundo fueron tan interesantes y tan extensos que tocó hacerlo. Agradecerle a las personas que nos siguen. Más de una persona me ha comentado sus comentarios, unos también haciendo sugerencias. Y aprovecho para una de nuestras seguidoras me pidió que te diga que si puedes tratar un tema sobre los niños con autismo. Ok, puede ser para el siguiente episodio. Ella tiene un tema de que tiene un hijo que tiene autismo y que no sabe si lo puede vacunar o no del COVID, porque tiene información de que niños que se los ha vacunado ha provocado que retrocedan en su avance. Los chicos aprenden más lento, o sea, tienen un proceso distinto, ¿no? Entonces me decía que una de sus dudas es que quería saber qué hacer, o sea, entonces me dice, dile a tu hijo si puede tratar este tema, y yo le digo, bueno, voy a decírselo, y él es el que sabe ahí de eso, pues yo ahí no puedo hacer mucho. Voy a hacer un research completo para poder explicarlo a detalle. Sí, igual interesante. Cuando quieran oír hablar de salud, pues tengo mi canal personal donde tenemos un podcast dedicado a temas exclusivos de salud que son abordados desde una perspectiva integral, médica, nutricional, psicológica, odontológica, bastante completo y se los recomiendo. Sí, entonces, misión cumplida, amiga, ya se haya tomado nota. Entonces esperamos ver tus comentarios también. Hay Alison Mackenzie se llama, ella es de Guayaquil. Y no solo ella, sino invitamos al resto, que también cuando tengan algún tema que quieran que lo tratemos, lo pongan en los comentarios y nos ayuden compartiendo para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos aportar con ese granito de arena que hacemos todos los jueves que se publica el podcast. Y ya sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.